Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 104º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Vamos a continuar donde nos quedamos la última vez. Estábamos creando este método, el que nos iba a permitir dibujar todos los elementos equipables del inventario. Y entonces me di cuenta de una cosa. Se nos había olvidado colocar las posiciones de los objetos. Y es que los objetos pueden tener más de una posición, ya que por un lado tendrán una posición dentro del menú, que es donde los dibujaremos para que el usuario los vea. Pero también tendrán otra posición más, que es la posición flotante como yo la llamo. Y es la posición que ocuparán cuando los hayamos elegido con el ratón. Esa posición siempre será siguiendo al ratón, y por lo tanto no es la misma que pueda tener en el menú. Así que lo primero que tuvimos que hacer es añadir al objeto las propiedades de posición del menú y la posición flotante, las cuales eran points. También podríamos haber usado rectangles, da lo mismo. Realmente no es necesario porque ya sabemos el ancho y el alto, que son siempre 32 píxeles en mi caso, o el que sea en el vuestro, pero suele ser un número fijo, ¿de acuerdo? Con lo cual, como veis aquí tenemos los métodos que escribimos, que son obtener la posición de menú, obtener la posición flotante. Vamos a añadir dos cosas más, lo cual teníamos que haber hecho, pero se me pasó. Y es un public point, establecer posición del menú. Le vamos a pasar un point, final point, posición menú. This.posición menú es igual a posición menú. De esta manera podemos cambiarlo cuando queramos. Un momento, a ver qué pasa. Perdón, el point es el problema. Es void. De acuerdo. Porque no queremos devolver nada, solo queremos establecer la variable. Voy a copiar y pegar. Y vamos a crear lo mismo con establecer posición flotante. Sé que podría hacer un refactor, pero sinceramente ahora mismo no tengo ganas. Así que vamos a reescribir simplemente estas 4 palabras sin incurrir en más problemas. Bien, ahora que tenemos esto, podemos volver a nuestro menú equipo, por supuesto, y seguir. Así que veamos. Lo que vamos a hacer es descomentar el método y preparar este para que pueda dibujar al fin todos los elementos. Con lo cual, veamos. Vamos a quitar los dos comentarios. Así que bueno, para dibujar la imagen, recordad, necesitamos el contexto que dibuja, que es gráficos G. La imagen que vamos a dibujar, que es obtener imagen del sprite del objeto que vamos a dibujar. Bien, hasta aquí todo bien. Ahora, lo que tenemos que hacer básicamente es escribir la posición, ¿de acuerdo? Porque si no, obviamente G no sabrá dónde dibujar. Con lo cual, detrás de la coma, voy a saltar de línea y vamos a seguir. Vamos a coger objeto actual, punto, obtener posición del menú, punto X, ¿de acuerdo? Y luego, objeto actual, punto, obtener posición del menú, punto Y. Bien, no podría ser más fácil. Aunque tiene un enorme problema, el cual os explicaré en unos pocos minutos, pero sigamos por ahora, como si no pasara nada. Con lo cual, aquí se supone que ya hemos dibujado la imagen. Ahora, obviamente, lo que queremos es dibujar la cantidad que hay de cada imagen, porque aunque sean equipos, eso no significa que no podamos tener más de uno. Por ejemplo, podríamos tener 10 pistolas, simplemente porque hemos logrado encontrar 10 o porque se las hemos quitado a otros enemigos. Con lo cual vamos a hacer esos cuadraditos que teníamos en el inventario, que nos mostraban la cantidad de cada objeto. G.setColor, color.black, ¿de acuerdo? Y simplemente vamos a dibujar
dibujar rectángulo relleno. Y bueno, vamos a dibujarlo como antes. Cogemos el punto inicial, punto X. Le sumamos la Y en la que estemos iterando actualmente en el bucle for, lo cual lo multiplicaremos por lo siguiente. Abrimos paréntesis y escribimos lado más margen general. Luego le volvemos a sumar lado y le restamos 12. Y como siempre os daré la misma explicación. Y es que 12 funciona porque lo he probado y sé que funciona. No tiene más razón de ser, ¿de acuerdo? Dejadme que salte la línea. Bueno, hemos dibujado hasta ahora la X, ¿verdad? Ahora nos tocaría dibujar la Y, que sería punto inicial, punto Y, más 32. A esto le restaré 8, que creo que es el margen general, pero no me hagáis mucho caso. Estoy casi seguro de que lo es. Vamos a verlo. Margen... No, pero no. Mejor poner 8 porque esto no va con el margen general. Es decir, ahora mismo es incidental el hecho de que el margen general sea lo mismo que 8, pero a lo mejor vosotros estáis usando otro margen general que no es 8. Así que aquí quiero que haya un 8 de espacio, ¿de acuerdo? Luego el ancho quiero que sea 12 y el alto quiero que sea 8. Y voy a corregir la R por la L, ahora sí. Bueno, esto nos dibujará el rectángulo relleno, ¿de acuerdo? En el cual vamos a dibujar en blanco la cantidad de objetos. G.setColor, color.white, por supuesto. Vamos a escribir el texto que queremos imprimir encima del rectángulo. Voy a ponerle un 0 por ahora, ya sabéis. O bueno, vamos a controlarlo mejor. If objeto actual.obtener cantidad es menor que 10. Vamos a hacer que el string texto sea igual a 0 más el objeto actual punto obtener cantidad. Bien. De lo contrario, el texto solo será igual a objeto actual punto obtener cantidad. Un momento, a ver qué ha pasado. Ah, claro. La cantidad es un int y la estamos intentando atribuir a un string. Con lo cual vamos a hacer el truco o el hack de sumárselo a un string vacío, lo cual convertirá efectivamente el int en string. De acuerdo. Con esto, si la cantidad es menor que 10, pondremos un 0 delante, así que será 01, 02, 03 hasta 09. Si es 10 o más, entonces simplemente escribiremos la cantidad que sea y punto. Ahora recordad, teníamos que hacer que el texto sea ligeramente más pequeño para que quepa en el cuadradito, así que hacíamos la siguiente operación, g.setFont, ¿de acuerdo? Y como actualmente no sabemos con qué fuente estamos trabajando, se la cogemos a G, porque a nosotros realmente nos da igual en este punto la fuente que está cargada. Y bueno, es una forma de hablar, ¿de acuerdo? Sí sabemos qué fuente estamos usando, pero lo que quiero decir es que no tiene sentido que intentemos iniciarla por nuestra cuenta o crear un nuevo objeto font. Simplemente hacemos la operación de g.getFont para obtener la fuente actual que estamos usando. Y ya de paso, no solo la vamos a devolver, sino que vamos a aplicarle aquella operación de deriveFont con la que vamos a reducir todo esto a 10f, que es 10 flotante. Porque esto necesita un float, no vale con un int o alguna otra variable. Por último, vamos a dibujar el string. Dibujo debug.dibujar string. Y con esto vamos a crear lo siguiente. Gráficos. El string obviamente será texto. ¿De acuerdo? Voy a seguir abajo. Y texto no existe, parece.
Ahora lo arreglamos. Un momentito, vamos a seguir por aquí y ahora lo iniciamos. En vez de usar el punto como había puesto, vamos a usar simplemente X e Y. Vamos a coger el punto inicial, punto X, otra vez, punto X. Le sumamos la Y multiplicada por el lado más el margen general. Y le sumamos otra vez el lado. Le restamos el medidor de strings. Punto medir ancho en píxeles. Para obtener el tamaño del texto, ¿de acuerdo? Bueno. Ponemos una coma. Y ahora la Y será punto inicial. Punto I. Y le sumaré 31. Texto no existe porque debemos iniciarlo fuera del if. Así que hacemos string texto igual a texto vacío. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente tenemos que eliminar la declaración. Y ya está. Bien. Esto ya debería ser capaz de dibujar nuestro string. Y cuando hayamos acabado de hacerlo, ¿de acuerdo? Antes de terminar la operación, vamos a volver a colocar la fuente en su tamaño original. Y lo haremos igual que antes. De hecho, voy a coger esto y lo voy a pegar aquí directamente. Solo que en vez de derivar la fuente a 10, lo derivaremos otra vez a 12. De acuerdo. Bien. Con esto creo que ya estamos. Bien, por ahora creo que esto no está bien. Como os decía, tenemos un pequeño problema. Esto dibujará los objetos en función de su posición. El problema es que la posición ahora mismo no está cambiando, porque no la estamos actualizando. Cuando iniciamos el objeto, la posición es probablemente... Bueno, para empezar, no existe la posición porque no la hemos iniciado ni siquiera en el constructor. Así que vamos a hacerlo por aquí, ¿de acuerdo? Posición menú, punto, nada, igual a new point. Podemos poner simplemente 0,0 y eso será suficiente. Posición flotante igual a new point. ¿Y por qué? Porque es irrelevante, ¿de acuerdo? Porque lo importante es actualizarla cada vez que se actualice el juego. No importa cómo empiece, sino que en cada punto sea correcta. Con lo cual, volvamos al menú de equipo. Bien, ahora la posición es 0, 0. Pero obviamente nosotros no queremos dibujar los objetos en el 0, 0. Queremos dibujarlos en su sitio, en el sitio correcto, ¿de acuerdo? Y para hacerlo, vamos a escribir un método que cada vez que actualicemos, antes de dibujar, nos permita corregir las posiciones. Así que vamos a crear un private void actualizar posiciones del menú. Bien. Y lo vamos a llamar desde actualizar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, como siempre, lo primero que vamos a colocar es elementos principales, inventario, punto obtener armas, punto isEmpty. Simplemente vamos a comprobar si por casualidad el inventario está vacío. Y si lo estuviera, no hay nada que actualizar, ¿de acuerdo? Así que hacemos return y fuera. Ahora bien, si pasamos de ahí es que no está vacío. Así que vamos a crear un bucle for que actualice las posiciones de todos los objetos. For int i igual a 0 y menor que elementos principales. Punto inventario. Punto obtener armas. Punto size. Y plus plus. Esto va a ser terriblemente similar a lo que hicimos hace no mucho con el inventario. Y es que de nuevo vamos a calcular un punto inicial, final point, punto inicial, es igual a new point. Para obtener el punto inicial desde el que empezaríamos a dibujar,
Vamos a coger el titular del panel de objetos. ¿De acuerdo? Perdón, le sumamos el margen general. Luego, introducimos el titular del panel de objetos en i y le sumamos el titular del panel de objetos.height y el margen general de nuevo. Con esto tenemos un punto desde el que empezar. Luego el lado será igual que antes. FinalInt lado es igual a constantes.lado del sprite. Bien, es decir, 32. Pero bien. De nuevo obtenemos la id actual del objeto. Id actual es igual a elementos principales. Punto inventario. Punto obtener armas. Punto get, cogemos la i del índice actual, punto obtener id. Esto nos da el id del objeto actual, en el que estamos iterando en el bucle. Ahora lo obtenemos con el método que escribimos hace no mucho, elementos principales, punto inventario, punto obtener objeto. Y le pasamos el id actual. Y vamos a llamar directamente al método que hemos escrito, punto establecer posición del menú. Bien. Y esto puede ser un poco largo, así que voy a bajarlo a la línea de abajo para que lo podáis ver bien. Perdón, debo hacerlo con el punto, si no va a haber un fallo. Bien. Para establecer la nueva posición, lo que vamos a hacer es crear un new point. De esta manera. Y para darle los valores correctos vamos a coger el punto inicial, punto x, le sumamos y lo multiplicaremos por el lado más el margen general. ¿De acuerdo? En cuanto a la i será punto inicial punto i. ¿De acuerdo? Bien, esto habrá actualizado la posición al sitio correcto, ya que a medida que iteramos por el bucle for, la i va subiendo y gracias a esta formulita vamos a ir dibujando los objetos en un sitio diferente cada vez. Con lo cual, hay una cosa que ahora mismo es algo preocupante y es que llevamos creo que 2 o 3 episodios escribiendo código sin ejecutar el juego, lo que significa que si hay cualquier tipo de fallo o error, no vamos a tener solo una excepción, sino varias en batería. Y eso nunca es bueno. Con lo cual, vamos a ver qué ha pasado y si no hay ningún fallo extraño. Vamos a arrancar la máquina mientras se calienta. Bien, hasta aquí todo bien. Vamos a abrir el menú con i. Vamos a pasar a equipo. Y como veis, no tenemos ningún problema por ahora. Pero eso tampoco es mucho, ya que no tenemos ningún equipable. Vamos a hacer una prueba. Vamos a coger estos dos objetos. Abrimos el inventario. Como veis, sí aparecen en el inventario, lo cual es bueno. Y en equipo no. Eso significa que por ahora, por lo menos, nuestra separación entre objetos funciona. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no podemos probar si las armas se dibujan bien, porque no tenemos ningún arma en primer lugar. Así que lo que vamos a hacer en el próximo episodio es incluir algún arma en el mapa para que podamos recogerla y ver si aparece en los elementos equipables. Una vez hecho eso, podemos pasar a la operación de elegir el arma, colocarla en la casilla arma y equiparla. Pero como os digo, todo eso lo haremos en el próximo episodio. Así que por favor, si os ha gustado, suscribiros, dadle a me gusta, comentadme cualquier pregunta o inquietud que tengáis sobre el proyecto. Y esto es todo por ahora. Seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!